no sabía lo que era, porque es como que algo reventó y cayó encima de mi techo y lo tiró. Como que alguien lo rastrilló así con el golpe que hubo. ¿A cuántas cuadras vive usted de la escuela? 2 cuadras vivo de la escuela. Y es increíble, es impresionante el golpe, el ruido que se escuchó. No fue ningún accidente. Las autoridades tenían las carpetas con las denuncias que había llevado adelante la escuela, la directora. Mañana, todos los gremios del Frente de Unidad Docente, en repudio a que no nos escucharon y a que el límite es la muerte, y reclamándole a la gobernadora Vidal, al ministro de Trabajo, que declaren la emergencia edilicia y educativa. Va a haber un paro general de actividades de todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Intensa noche de jueves que estamos empezando a dejar atrás, como nos viene acostumbrando la actualidad, nada nuevo bajo el sol, diría Hegel al respecto. Hola, ¿cómo estamos, Nacho? ¿Cómo estás, Paulino? Lourdes, bienvenida. ¿Cómo estás, Pauli? Muy buenas noches. Señor Gustavo Segre, bienvenido. Enorme placer tenerte acá. El gusto es mío. Porque hoy sí que vamos a intentar desglosar si el lavallato brasileño tiene algo que ver con los famosos cuadernos que por ahora son fotocopias no originales, y que tienen en principio un arrepentido, pero que no fue excarcelado y que sigue preso porque el original no aparece, y en consecuencia, en virtud de una fotocopia, hay mucha gente privada de su libertad y algunos que empiezan a mirarse al costado diciendo, ¿será real? Yo ayer pregunté, ¿está peritado? Lo que dicen que se escribió en 2005, ¿se escribió en 2005? Lo que dice que se escribió en 2006, ¿se escribió en 2006? Aquello que sostiene que pasaron por tal o cual lugar a entregar bolsos, ¿está plenamente probado? No lo está. El arrepentido, hasta donde sé, Lourdes, sí, asumió que lo escribió él, que le pertenecen, pero fue el juez, el fiscal, mejor dicho, con... El fiscal, porque cuando vos te pedís ser arrepentido o te acogés a la figura del arrepentido, que es la ley 27.304, el que te toma la declaración indagatoria es el fiscal, nunca el juez, porque el juez va a ser el que determina después la homologación de ese acuerdo una vez que se empiezan a corroborar los dichos de la persona que declara. ¿Y ese acuerdo está homologado entonces? ¿Es formalmente arrepentido no, hasta ahora? todavía no. Hay un año, según marca la ley, tiene un año para homologarse el acuerdo. Para ser arrepentido. Para homologarlo el juez. Tiene un año legalmente. Está bien, pero ¿es arrepentido a esta hora, sí o no, judicialmente hablando? Sí, es un arrepentido. Él pidió entrar al régimen de arrepentido. ¿Pero eso quién lo valida, el juez? Eso lo va a validar el juez a medida que se empiecen a corroborar los hechos. ¿Es el mismo caso de Van der Brule en Chicone? Exactamente lo mismo. ¿Y Van der Brule fue homologado por el juez? Sí, lo homologó el juez rápidamente porque consideró que era suficiente lo que había dicho. Ahora, Bonadío tendrá que evaluar si lo quiere homologar ahora o tiene un año entero para tomarse y homologarlo en un año. Si las pruebas son buenas, si lo que dices verás, claro, básicamente, ¿no? Exactamente. Está bien, bueno, pero por eso digo... A Van der Brule le creyeron rápido, a este hombre habrá que ver si consideran. Yo creo que con la acusación, que te voy a leer en un ratito, que les leyeron a cada uno de los imputados, me parece que el juez le está creyendo bastante a los cuadernos de Oscar Centeno. Pese a que no hay originales y solo fotocopias. Pese a que no hay originales, él reconoció y es más, brindó información suficiente. Está bien. Eso dijeron en los tribunales federales y nos dijeron fuentes de los tribunales que el acuerdo había sido un gran acuerdo, Paulino. O sea, yo no creo que se hable de un gran acuerdo si vos tenés una persona del otro lado que no tenga cómo corroborar esos dichos. Más allá de eso, hubo dos allanamientos en las distintas casas de Centeno, que fue el fiscal acompañado junto al imputado colaborador, para buscar esa información, ¿no? Está bien, pero yo quiero las precisiones desde el sentido común y la ignorancia, sí, apelando a tu certeza, pero sin entrar en disquisiciones muy técnicas. Sí. No es formalmente arrepentido porque el juez todavía no lo validó, así como lo son Fariña y el propio Van der Brule, aunque vos decís que hay amplias chances de que eso se conozca. Sí. ¿Por qué no están los originales? ¿Porque se los robó la exmujer, que es la que por un despecho se los traslada las fotocopias a Cabot? ¿Esa es una presunción posible?
por ahí nunca encontramos los originales que dan cuenta de esa pericia caligráfica que va a ser más funcional que sobre una fotocopia. Yo creo que esos libros, esos cuadernos tienen que estar. ¿Por qué? Primero y principal porque en un primer momento se había dicho que esos cuadernos el propio Centeno se los había entregado a un amigo para que se los cuide, porque él en su casa no los podía tener. Y si vos ves las fotos de los cuadernos, es porque existen. Si no, ves una simple copia. Y me parece, estas sí son copias. Las de los escritos, ahí ves una fotocopia. Pero hoy en la causa hay copias, no hay originales. Porque es lo que llevó Diego Cabot a la justicia. Por eso digo, pero si no aparece nunca el original, ¿va a ser igualmente validada la prueba? Se tienen que hacer las pericias pertinentes para ver. ¿Y se puede sobre una fotocopia? Perdón la ignorancia, ¿eh? Se puede la pericia caligráfica, ¿sí? Es prueba inicial. Sí. O iniciaria. Bien, Carlita Pitiot y también, por cierto, Luis Petri, gracias por este ratito en la noche. O sea, usted dice que sí, que se puede validar. Sí, por supuesto. ¿Por qué? A ver, acá no importa tanto que se encuentre el original. Si hubiese importado, por ejemplo, si Centeno lo desconocía. Claro. Allí sí, porque se hubiese tenido que hacer una pericia caligráfica, pero él reconoce el contenido. Sí. Lo que importa lo que importa es el contenido que hay en esos cuadernos, independientemente de que sea original o copia, porque él hace una declaración que es conteste con el contenido de esos cuadernos, que justamente lo que tiene que hacer la justicia es verificar que lo que dicen esos cuadernos y lo que dice Centeno realmente ocurrió. Y hay muchísima información que se puede constatar y corroborar. Con lo cual, que se encuentren o no se encuentren no es un drama para la justicia. La justicia lo que tiene que investigar es si los autos, los nombres, los días, los montos, en definitiva, en ese momento ocurrieron como dicen que ocurrieron los cuadernos. Yo hoy pregunté, ¿qué pasa con las cámaras de seguridad, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como el partido de Vicente López, que podrían ayudar a corroborar estos datos que aporta Centeno? Bueno, de ambos lados recibí respuestas negativas, de que no se guardan de tanto tiempo. O sea, nadie podría mostrar un auto que Centeno dice que entró a Olivos con bolsos a llevarle plata a la expresidenta, ni nadie podría mostrar bolsos entregados a Daniel Muñoz, que tenía la llave del departamento de Cristina en la calle Juncal, pero que él dice en estos cuadernos Gloria que efectivamente eran llevados por el propio Barata. Él, como chofer de Barata, eran llevados a ese departamento, a ese domicilio, bajo la orden explícita de lo que la justicia hasta acá, y Bonadío entiende, es la jefa de la banda, es decir, Cristina Fernández de Kirchner, la banda que era una asociación ilícita y que permitió recaudar fondos para la política. Veremos en qué magnitud y con qué cantidad de fondos. En principio, la presunción inicial hablan de 200 millones de dólares. ¿Querías aportar algo, Gustavo? Sí, yo tengo una preocupación, que es, suponete vos que se confirma por cámaras, por registro, por GPS, por teléfono, por lo que sea, la conjunción de los teléfonos ubicados, y dicen que conforme este señor afirma, Paulino Rodríguez y Gustavo Segré estaban en un momento donde decía el cuaderno que estaban. Eso es una colocación. La otra es cómo prueban que estaban ahí, uno pagando y el otro recibiendo. Me hace acordar a las coimas de la reforma laboral. Claro. Donde había alguien que decía, yo llevé acá, pero como no apareció el bolso, no apareció la prueba. Muchas veces dijeron, sí, nos reunimos, sí, en tal bar. Ahora yo no cobré nada, ni nadie me dio nada. Y el problema sería como demostrar un homicidio sin el cuerpo. ¿Cómo demostrar de qué murió si no hay cuerpo? Lo que pasa con Nisman. Todavía discutimos si fue homicidio o suicidio. Entonces, por eso creo, el secreto no está solamente en la figura del arrepentido o colaborador, imputado arrepentido, sino en quién pagó. O sea, si alguien dice, sí, yo pagué, se acabó todo el problema. La clave son si hablan los que hasta aquí... Claro, se llamaron al silencio. Hoy se negaron a declarar todos los empresarios a quienes se les acusó de ser parte de esta asociación ilícita y haber pagado más de 35 millones de dólares en coimas. Por eso es importante lo que plantea, lo que plantea Gustavo, es importante la actitud que tuvo el periodista Diego Cabot de no publicar la nota y de darle la información a la justicia para antes que, porque la prueba que no recolectó Bonadío, que todavía no recolectó, no la va a recolectar. Olvídate, ya están borrando todo. Van a ir a los domicilios, van a allanar domicilios y no van a encontrar nada. Por eso es muy importante ese dato, que haya trabajado Bonadío en silencio, si es que trabajó en silencio. Sí, trabajaba en silencio 6 meses. Si es que trabajó en silencio, la gente me va a entender lo que quiero decir, si es que trabajó en silencio, y con quiénes trabajó en silencio.
Bonadío pidió el desafuero de Cristina, pero al mismo tiempo... Sí, todavía no lo ha pedido. En realidad lo va a pedir en caso de procesarla, que seguramente si la indaga va a terminar en un procesamiento en esta causa. Ahí va a ser el pedido formal de desafuero. Él ya había hecho un pedido formal de desafuero que está en trámite aún en el Congreso, pero en esta causa también lo va a volver a pedir. Lo que sí pidió, y creo que todavía no había ingresado al Congreso, me podrán decir ellos mejor que yo, el pedido para poder realizar un allanamiento, que es lo mismo que había realizado con Julio Devido en su momento, el propio juez, porque lo que necesita es allanar domicilios de la expresidenta Fernández de Kirchner, tanto aquí en Buenos Aires como en Santa Cruz, para buscar información, obviamente, pero como tiene fueros no puede hacerlo. Pero es pro forma eso también, ¿no? ¿Qué va a encontrar? Bueno, está claro. Está bien, pero así lo marca la ley. La ley de fueros establece que tanto para dictar la prisión preventiva, que allí es necesario que se solicite el pedido de desafuero, no así para proseguir la investigación penal, en donde puede seguir la investigación penal. No, está bien, pero lo que dice Gustavo no es eso, Lo que dice Gustavo es que van a encontrar. Bueno, hay que ver las descripciones y hay que ver, a ver si se puede encontrar algunos relatos de algún testigo que dé cuenta, por ejemplo, de las dimensiones. Digo, que diga, yo estuve en tal lugar y eventualmente las dimensiones de ese lugar son tales. Bueno, si se confirman esas dimensiones, se acredita, por ejemplo, que esa persona estuvo en ese lugar. Al menos ese una descripción. Okay. Yo quiero marcar algo. Quiero creo. volver a algo, me parece, sobre lo que conversábamos, y me parece que es lo importante y que marca una diferencia con otros procedimientos con otras situaciones que nos han sorprendido, que han causado como un cimbronazo social. No sé si va a ser como un Lavallato brasilero, pero lo que seguramente marca la diferencia son los 9 empresarios que hoy están detenidos. ¿Por qué? Porque nosotros, la verdad que uno nunca espera, así como en algún momento yo lo dije en este programa cuando me han preguntado por Cristina, yo la verdad que no quiero que un expresidente mío vaya preso, porque eso no habla bien de la Argentina. Uno no espera que sucedan estas cosas que sean tan visibles y tan explícitas. Ahora, lo que sí todos los argentinos esperábamos es que seguramente que si había funcionarios corruptos, del otro lado había, sin lugar a dudas, alguien que pagaba a esos funcionarios sobreprecios, licitaciones truchas, sobreprecios en el gas licuado, en las obras públicas, y que eso causó un perjuicio a nuestro erario público, que causó que la Argentina hoy esté en la situación económica que está, en la situación educacional que está, de salud, porque esa plata se la llevaron y no está donde tendría que haber estado invertida. Entonces, me parece que la diferencia parte de ahí. Yo lo de los cuadernos lo desconozco, porque la verdad que yo nunca no los vi, ni las copias, pero lo que seguramente sí conocemos los argentinos y los dirigentes políticos es que hubo una trama de corrupción y que conocemos las denuncias y que los organismos de control también advirtieron irregularidades que después se llevaron a la justicia con las causas penales. Un dato que aporta, que complementa lo que dijo Carla, es que hoy Diego Cabot, el periodista que destapa todo esto, que le lleva los cuadernos a Bonadío, dice que en los cuadernos no aparecen muchos empresarios. Entonces uno se pregunta, si después terminan 9 empresarios presos, es porque el trabajo que evidentemente hizo el fiscal Stornelli y Bonadío llevó a que desembocaran en ellos. Vos no detenés a alguien porque aparece mencionado en un cuaderno, con lo cual el trabajo subterráneo que deben haber hecho lo llevó a eso. Si no, va a estar muy flojo de papeles para sostenerlo. Bueno, en el caso de Ollarvide, por ejemplo, la acusación es que él vendía a estos funcionarios resoluciones favorables. ¿Qué hacían? Se encontraban en restaurantes o, de hecho, el chofer en sus cuadernos consigna las distintas reuniones o los distintos momentos en que le llevaban supuestamente dinero a Ollarvide a su propio domicilio, o que se encontraban en Puerto Madero o en algún otro restaurante, a cambio de que le dieran resoluciones favorables para los funcionarios del kirchnerismo. Esto también está mencionado en los cuadernos y esto es la acusación que va a tener el propio juez Ollarvide cuando sea citado de indagatoria, digamos, cuando vaya a su indagatoria. Ahora, lo que estás marcando entonces es que Ollarvide va a ser, o está citado de indagatoria en la presunción de que cobró para hacer la vista gorda o para lisa y llanamente sacar de procesos judiciales a personas que estaban involucradas. Sí. Y guarda ahí con los jueces, porque Ollarvide, cuando se enteró al aire de que estaba siendo llamado a indagatoria, mandó un mensaje por elevación, le dijo a Bonadío, espero que, como hemos sido colegas, me reciba. Eso es claramente un mensaje de
guarda que no estamos solos, no estoy solo en todo caso. Bonadío, que estar recuerden, atento ahí. es un juez que en su momento Corrach lo planteó como un juez de la servilleta, un juez amigo del poder, que viene con una tradición fuerte dentro del peronismo y que efectivamente militó en el grupo Forja en algún momento. O sea, tiene una militancia más peronista, no es antiperonista si se quiere, es el fiscal Dilelo, es un fiscal que se jacta de ser el fiscal peronista. Luego, eso no podría invalidar en ningún caso la acción. Claro. Lo que hay que juzgar es la acción. Pero digo, estamos hablando descriptivamente de quién es el que está llevando adelante justamente todas estas investigaciones. Hoy habló el presidente Macri y por primera vez creo que él sintió que le podían dilgar algo a los empresarios que tanto le reclaman y cuestionan a él, ¿o no? Sí, en público no se refirió al tema. Nosotros reconstruimos la reunión de coordinación que tuvo el presidente y ahí se refirió de alguna manera, hizo alusión al tema Calcaterra, esto que habíamos planteado. Bueno, si IEXA tiene alguna responsabilidad, el CEO de IEXA tiene una responsabilidad, evidentemente el primo del presidente tiene también alguna otra responsabilidad. Esto en el gobierno lo admiten. Si finalmente Javier Sánchez Caballero termina siendo responsable, es imposible que Ángelo Calcaterra no estuviera al tanto. Bueno, el presidente dijo, este escándalo va a salpicar a muchos empresarios y es lógico que así sea. O sea que asume que efectivamente algún conato en la Rosada va a llegar, de todo el golpe y el impacto de la investigación. Y que caiga quien tenga que caer, esa es la orden que dio el presidente, que se avance la investigación, si tiene que caer su primo, que caiga. Creo que esto al presidente hace 2 años era un dolor, hoy me parece que hasta es un pase de factura por la falta de comprensión, por el enojo que tiene con muchos, por lo que sea, digamos. Exactamente. Si vos querés. Sí. Y me parece que ahí entran todos en la lógica. Todos los que de hasta alguna el apellido, manera... me parece. Sí, incluso para limpiar su apellido. Apareció un tuit de Carrillo, dijo, falta Aldo Rogio. Allanaron Rogio y allanaron Techín. Techín ayer, en el día de ayer fue eso. Por eso hoy la bolsa tuvo el discurrir. Este es los tuits de Carrión, ¿no es cierto? Falta Aldo Rogio. Felicitaciones a Diego Cabot. En 2006 hice la denuncia sobre el tema Yacyretá. No se investigó. ¿Le apunta a quién? ¿A quién le apunta? Pescarmona. A Pescarmona. Bueno, hablando de eso, todavía hay prófugos en la causa. Francisco Valente de Industrias Pescarmona lo están buscando en Mendoza, no se entregó, está prófugo hoy. ¿Es el que está espiando? No. Ese es ese es el otro, Goicoechea. Ese es Juan Goicoechea. El ex Isolux. El ex Isolux, que se entrega mañana. Dijo, esperen que termine de esquiar y dijo voy. que volvía después de esquiar. Oscar Tomás, el que estaba al frente del ente binacional Yacyretá. Fabián García Ramón, el ex director de promoción de energías renovables y eficiencia energética. Que ese último pidió la exhibición de prisión, que obviamente se la rechazaron, porque quería, digamos, no quedar detenido si se presentaba en la justicia, pero le rechazaron la exhibición de prisión. ¿Y se entregó a esta hora? No, todavía no. Por ahora es prófugo. Sí, se entregó Wagner, el que fuera presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, titular de Suco, hoy temprano, quedó detenido. Y pidió la excarcelación también. Se la negaron. Todavía no. Y de momento no se sabe, pero seguramente se la van a negar. Dicen que está ansioso por salir bajo fianza. Me parece que si ahí pisa el acelerador Bonadío, me parece que lo que decía Carla puede llegar a decir a quién les pagó durante todos estos años. El lavallato fue gracias a los empresarios. Sin ninguna duda. El punto es, como Carla dice, cuando empezaron a apuntarle a los empresarios, ahí se acabó todo. Pero vos fíjate que hay unas diferencias sutiles. Mientras acá hablamos de los 8 cuadernos Gloria, en Brasil todo surge en la investigación coherentemente con la justicia interviniendo a los empresarios a partir de una persona del tercer escalón llamada María Luisa Tavares, que era la gerente de las operaciones estructuradas de Odebrecht. Entonces uno compara, dice, ¿cómo surgió el tema de la investigación Lavallato concretamente en Brasil? Bueno, había un sistema de operaciones estructuradas que estaba en una pared falsa, con servidores en Luxemburgo y con mensajes criptografados que la propia FBI de Estados Unidos dijo necesitaría 100 años si la empresa no colabora. Y hacemos la contrapartida y acá estamos investigando con 8 cuadernos Gloria. Entonces es un poco complicado de hacer una relación, no obstante que a partir del momento que se busca la situación de los empresarios, y en este caso María Luisa Tavares, que era una empleada, que no ganó nada por llevar esta contabilidad paralela, dijo, yo no tengo nada que ver, yo cobraba sueldo, no me enriquecí, con lo cual levanto la mano y quiero participar. Pero la gran diferencia, Paulino, es que allá hay una ley de arrepentidos que sirve para que la gente se arrepienta. Y acá no. Acá no. Bueno, una ver, cosa... yo en eso, perdón. yo en eso
Tengo mis dudas. ¿Por qué digo esto? Porque yo he sido muy crítico de la ley del arrepentido, me tocó tratarla en diputados y la verdad que con posterioridad a las modificaciones de senadores, lo cierto es que fueron contraproducentes para generar estímulos a la hora de efectuar los arrepentimientos, particularmente por la instancia procesal. Acá se pide que sea antes del auto de elevación a juicio, sí. En Brasil puede ser aún después de la condena. Sí, igual ahí voy a hacerte un paréntesis, porque en el caso Chicone, si bien el auto de elevación a juicio acá Van den Broele en otro expediente se arrepiente, sí. Toman ese arrepentimiento de él por la convención. No, y por la convención, sí. Tomando el artículo 7 de la convención. Entonces, si bien no está la ley del arrepentido para después del juicio, en el caso de Van den Broele lo están tomando. Bueno, pero la ley establece que es hasta el auto de elevación a juicio. Y el otro tema es que la ley establecía, a ver, en Brasil, que el arrepentimiento podía hasta eximir de pena. En la República Argentina no se exime de pena, sino que se le da la pena del delito de tentativa. Exacto. Independientemente de estos problemas que tiene nuestra ley del arrepentido, lo cierto es que ha funcionado en las principales causas de corrupción. ¿Por qué? Pensemos en Chicone con Van den Broele. En la causa del dinero de la Ruta K con Fariña. Sí. Y en esta causa con Centeno. Digo, estamos viendo algunos frutos de esta ley del arrepentido. Y lo hablábamos al inicio del programa con Nacho. Quizás no son los protagonistas centrales los que hacen uso de esta opción. Quizás son protagonistas periféricos, pero sin lugar a dudas, los datos que aportan son reveladores para permitir que avancen las investigaciones. Bueno, pero es lo que marcaba justamente una Gustavo, diferencia. Que son los periféricos, son los de menor rango, de tercer Porque no tienen nada que ganar y no tienen una estructura de lealtad política. Exacto. El político de repente dice, bueno, hacía parte de la regla de juego, yo me la banco, voy preso y paciencia. El empresario dice, yo era parte de un proceso donde cobraba más para devolvértela, eventualmente lo único que gané es tener la obra y le tengo que generar un problema a mi familia, sobre todo a mis hijos y a mis nietos cuando van al colegio y le dicen tu papá es un corrupto, tu abuelo es un corrupto. Por eso puede haber ahí algún... Por eso hay que apuntar por ahí. Pero la gran diferencia con el tema del arrepentido allá es que si bien permite la exención, no se ha dado. En la mayoría de los casos le han dado hasta dos terceras partes. Y le dan lo domiciliario como Marcelo Odebrecht. Pero vos fíjate que tenés 163 arrepentidos en Lavallato nada más, sí. Que propiciaron porque tienen que denunciar hacia arriba y aportar pruebas. No sirve decir... ¿Y propició eso que cuántos presos hay en Brasil hoy? 135 sentencias por 1.981 años, 4 meses y 20 días de prisión sumadas. Y 3.000 millones de dólares recuperados por la ley de la extinción de dominio que acá se llama leniencia. Bueno, vos fíjate, vos has dado en el clavo. ¿Cuáles son las ausencias de estímulos que existen en nuestra legislación? Son, primero, penas bajas para los delitos de corrupción. Vos tenés que tener penas altas. Claro. ¿Por qué? Porque, digo, la amenaza de la sanción tiene que ser disuasiva. Vos tenés que decir, mirá, la verdad que si a mí me condenan me dan 30 o 20 años. No, penas escarcelables. Tenemos como una gran oportunidad para de los cuando ahora mejoremos el Código Penal. Y lo otro es que no tenemos ley de extinción de dominio. Claro. Digo, Senado. Recién... El decomiso se produce, salvo los supuestos de lavado de activos, recién el decomiso se produce con la sentencia condenatoria. Claro. Sí, todos sabemos... ¿Cómo? Firme. Claro. Y todos sabemos que los casos de corrupción en la República Argentina tienen una duración de 13, 14 años. Promedio. Y eso le permitió a Muñoz vender todas las propiedades que había conseguido todo, con los millones que le En el medio licuaste tu patrimonio, lo transferiste a Testaferro o lo ocultaste. No, ahora viviste la vida que no hubieras podido vivir. Pagaste tus defensas, intentaste correr. Yo estoy de acuerdo con Luis en que hemos avanzado. En estos años hemos avanzado, por lo menos tenemos una ley del arrepentido. Ahora, por supuesto que nos están faltando otras herramientas. Nos está faltando modificar el Código Penal, que estamos en eso, ojalá lo podamos concretar, y esta vorágine parlamentaria no impida ver también, lo urgente no nos impida ver lo importante, porque llevamos medio año y llevamos todos abocados a una sola ley y ya sabemos a qué nos referimos. Despenalización del aborto. Exacto. Y mientras tanto hay un Código Penal esperando que haya un capítulo vinculado con la corrupción, haya un capítulo que eleve los delitos, las penas de delitos por corrupción. Estamos esperando también provocar desde el Parlamento, hacer un esfuerzo para que salga la ley del arrepentido, porque me parece que es una deuda pendiente con la sociedad también. Sin duda. Todo lindo, vayan en cana, pero están esperando que concretar las condenas y nadie devuelve el dinero que se llevaron. Bueno, uno de los que hoy se negó a declarar fue Roberto Barata. ¿Por qué se negó a declarar Roberto Barata, que es uno de los principales acusados en esta historia, porque su chofer fue el que lo mandó al frente, si se quiere? Bueno, lo que me dijo su abogado fue que no les mostraron ni la totalidad del expediente, ni las copias de los cuadernos, ni la declaración de Centeno. Por lo tanto, como no tenía manera de defenderse, decidió no prestar declaración indagatoria. Hizo básicamente lo mismo que hicieron los empresarios, que fue porque el juez Claudio Bonadío lo fue subiendo en tandas.
no es que declararon uno por uno. Subieron de a 4 personas, de a 5 personas, y de ahí les decía, bueno, usted quiere declarar, usted no quiere declarar, porque la imputación fue básicamente la misma, fue muy dura, y si te parece, yo te leo una pequeña partecita. Más importante, digamos, dice, de esa imputación. Bueno, obviamente el delito que se les imputa es asociación ilícita, la cual desarrolló sus actividades aproximadamente entre 2008 y noviembre del 2015 y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos. Todo esto aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo. Y después sigue hablando, dice que fue comandada la asociación ilícita por Cristina y Néstor Kirchner, quienes detentaron el cargo de presidente de la Nación en su momento, y que el dinero era alternativamente entregado en los domicilios a los titulares del Poder Ejecutivo o sus secretarios, dice, en Uruguay al 1.300, en Juncal al 1.400, en la Residencia de Olivos y en la Casa de Gobierno. Todo esto está en la imputación que se les ha leído a todas las personas que hoy tuvieron la posibilidad de defenderse ante el juez Claudio Bonadío. Voy a contar la información, cada uno saca su propia conclusión. Oscar Centeno fue despedido. Sí. Fue despedido del municipio de Berazategui. Trabajaba como chofer, fue despedido. La explicación que da el municipio es que faltó trabajar el día miércoles. Sí, que no se presentó, justo el día cuando estalló todo. Lo echaron hoy, trabajaba desde el año pasado, desde octubre del año pasado. ¿Y desde octubre en Berazategui? En Berazategui. Sí. ¿Y él dónde vivía? Para ¿En Olivos? Musi. En Olivos. Sí, pero para trabajaba Juan Patricio Musi, intendente alineado y que sigue respondiendo a la expresidenta Cristina Kirchner. Bueno, sé, Luis, que tiene que partir, pero no quiero ser ingrato porque la actualidad me lleva. En un ratito vamos a estar contando todo lo que políticamente se va a producir mañana, que la verdad es casi una especie de superviernes, porque volvería Cristina, porque estaría cerca de Moyano o al lado de Moyano o con Moyano, porque se volverá a mostrar juntos Macri con María Eugenia Vidal, porque mañana hay en la oposición movimientos no menores, porque hoy estuvo la foto de Massa en su volver a la acción política en el plano doméstico con los rectores de las universidades en medio de una escuela en donde en una explosión muere una vicedirectora y un auxiliar de la educación. En esta foto en donde muestra que efectivamente Massa está ya envalentonado en la idea de volver al plano de la política doméstica. Y porque además aparentemente en Cambiemos hay fumata de la pipa de la paz y le darían linterna a Martín Lustó. Sería el propio Rodríguez Larreta. Por lo pronto ese es el documento que validaron hoy con el radicalismo porteño. O sea, no pocas cosas. Además del encuentro del peronismo federal con UNIAC como anfitrión efectivamente en la provincia de San Juan. Y por supuesto la confirmación judicial de que vuelve Gioja al PJ. Sí, tengo un último momento que acaban de sacar judicialmente. Estábamos hablando del caso Chicón en relación a Vandenbrugge, el arrepentido. Bueno, finalmente, luego de que rechazaran la recusación en casación que hizo Amado Boudou y Núñez Carmona sobre el juez Pablo Bertuzzi, ahora, en este momento, el Tribunal Federal número 4 está convocando a todas las partes, eso incluye a Amado Boudou, incluye a Núñez Carmona, incluye a Nicolás Chicone, a todos, al propio Vandenbrugge para el 7 de agosto para que den sus últimas palabras en el juicio y ya dictar un veredicto. El próximo martes. El martes 7, todos van a dar... Picante, ¿eh? Sería la primera vez... Muy esperada, ¿no? Muy esperada. Sería la primer condena por cohecho y corrupción y coima, un vicepresidente en la Argentina si es que Boudou es condenado. Es muy esperable porque el 8 se resuelve en el Senado la despenalización del aborto. Los números dicen que así como viene de diputados no sale y que en el mejor de los casos para los que fogonean la despenalización volvería con modificaciones a diputados. Si eso pasa, ¿va a ser ley? No, todavía no lo sabemos. Digo, me parece que primero hay una instancia que está abierta, que es la del Senado. Y todavía esa instancia hoy nos está indicando que hay mucha paridad, más allá de que el no, y esto lo puede decir Carla con más precisión porque lo está siguiendo muy de cerca, el no tiene una leve ventaja, pero todos sabemos que estas ventajas pueden o no modificarse o eventualmente confirmarse y arrojar más luz. Pero lo cierto es que al día de hoy esta media sanción de diputados no sería rechazada por el Senado y no sería ni siquiera modificada ni volvería a diputados. En el caso de que vuelva a diputados hay que ver cuáles son las modificaciones, en primer lugar, y si en definitiva quienes apoyaron el sí
logran construir las mayorías a partir de las modificaciones que eventualmente introduzca el Senado de la Nación. Yo creo que hay un final abierto, pero quien tiene la palabra no es diputado. Me parece que quienes tienen la palabra hoy son los senadores, que han trabajado muy bien, como lo hicimos en diputados también, porque la verdad que se dio un debate con mucha altura, pero me parece que la pelota está en esa cancha y allí puede terminar la discusión. Hoy hubo dos novedades. La primera es que se pronunció Juan Carlos Romero finalmente, el senador por la provincia de Salta, y en un tuit dejó evidencia respecto a que vota en contra. Luego de meses de análisis por el debate, habiendo escuchado a diversos sectores de la sociedad a favor y en contra, advierto que existe la convicción mayoritaria de los salteños que la ley sobre la legalización del aborto no prospere, por lo que confirmo mi voto negativo. Pero también se validó anoche, en la provincia de Tucumán, la primer provincia, Provida, así la llaman, fue una votación que se llevó adelante en la legislatura. Me gustaría ver el facsímil a propósito de lo que ha pasado en la provincia de Tucumán. ¿Por qué? Además, esto es importante, la Honorable Legislatura de Tucumán sanciona con fuerza de ley, declárese a la provincia de Tucumán como provincia provida, considerando como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción en el vientre materno hasta su muerte natural. ¿Por qué es relevante esto? Porque de los 3 senadores que hasta aquí no habían expresado su opinión, Romero, que acaba de decir que no, Perotti, que confirmó que va por un proyecto alternativo para despenalizar a la mujer, pero con sustanciales modificaciones respecto al apetito del colectivo que busca la legalización del aborto. El tercero, que está por ahora sin definirse, es José Alperovich, el ex gobernador de Tucumán, de la provincia de Tucumán. Sí, un detalle comentando lo que decía Luis. Me parece que, por supuesto, uno tiene que dejar al Senado, así como nosotros tuvimos un debate muy amplio, muy extenso en la Cámara de Diputados. Ahora, la verdad es que el Senado ha tenido también un debate y exposiciones que la verdad que nosotros desde diputados hemos acompañado con una expectativa, pero sin involucrarnos, porque nuestro deber ya fue cumplido, nosotros ya trabajamos por cada uno por sus convicciones y por lo que creía, y se pasó al Senado la media sanción. Ahora, creo que sí ha quedado cristalizado en lo que está sucediendo hoy en el Senado respecto de que no han podido ni siquiera lograr un dictamen de mayoría respecto de un dictamen con modificaciones, en que no se trata de una despenalización como la media sanción se envió de la Cámara de Diputados al Senado. Es una legalización lisa y llana y restricta del aborto. Entonces esto es lo que provocó, para mí, esta es mi opinión personal, tantas opiniones disímiles, hasta los mismos que opinaban, algunos senadores que opinaban que estarían a favor de una despenalización y a favor de una modificación del Código Penal en la ampliación de las causales de exhibición de pena o exhibición de prisión, no se animaron ni siquiera a votar el proyecto que salió de la Cámara de Diputados, porque el proyecto es malo. Ese es el tema. Te cuento mi opinión, que ya la he compartido. Yo estoy en contra de la legalización, pero estoy a favor de la despenalización. Yo creo que cuando termine esta discusión, si termina en el Senado, eventualmente en diputados, y en un eventual rechazo, rápidamente lo que tenemos que hacer es no criminalizar a la mujer y es adecuar el Código Penal, que vamos a tener la oportunidad de discutirlo, a lo que dijo la Corte Suprema en el fallo FAL. Digo, a garantizar los abortos no punibles en los supuestos de violación, en los supuestos de que corra riesgo la vida de la mujer o la salud de la mujer, en esos casos que sea plenamente garantizado el acceso a un aborto seguro. Ahora, que es lo que debería ocurrir hoy, pero no sucede muchas veces, por la mora judicial. Pero no ocurre. Entonces, dar plenas garantías en nuestra legislación para no criminalizar a la mujer y a su vez para que todas las causales que la Suprema Corte de Justicia clarificó a partir de ese fallo estén receptadas en nuestra legislación. Les agradezco enormemente a los dos. Gracias. Gracias, hasta la próxima. En ambos casos. Además libero a Luis, que tenía un compromiso explícito de hacerlo 9:30. Bueno, ¿qué cuestión se viene en el día de mañana, no? ¿Dónde va a ser lo de Vidal con Macri otra vez? Se vuelven a encontrar, ¿te acordás que había tomado medio distancia en el sentido de Vidal, quería provincializarse? Se tomó un respiro en medio del tema de los aportantes truchos en la campaña. Van a verse mañana, van a hacer un anuncio, entre comillas, positivo para intentar cambiar el eje. En Quilmes, con Martiniano Molina, el intendente local, va a estar Macri y van a anunciar junto a Vidal
incentivos por el crédito Argenta. Los créditos Argenta, los famosos créditos Argenta que en su momento impuso Cristina, bueno, van a trabajar sobre eso, tratando de cambiar la agenda y llevando un poco de sensación positiva, si es que la hay en este momento. Bueno, digamos, en línea con eso, una decisión no menor, pedida por el radicalismo, por algunos propios, básicamente de los perjudicados, provincias patagónicas y norteñas. Después de reuniones con intendentes y una reunión entre Marcos Peña y Rogelio Frigerio, etcétera, el mismísimo Macri involucrado, el gobierno suspendió, pero por 30 días, todas las rebajas en las asignaciones familiares que había determinado, que implicaban, anualizado, un ajuste del gasto público de unos 5.000 millones de pesos que le pegaba de lleno, en particular a algunos asalariados y en particular en algunos lugares y algunas regiones como la región patagónica. Bueno, eso está ahora stand-by. Lo que no quedó claro es, ¿va a haber una revisión de eso? Quizás haya una readecuación de la decisión. Pero claro, cuando las decisiones se toman de jefatura de gabinete y no se consulta al especialista del área, pasan estas cosas, tienen que dar marcha atrás. En la Patagonia la incidencia de las asignaciones familiares es muy importante. Es muy importante. Con lo cual van a tener que dar marcha atrás, si no, el proyecto de presupuesto no va a pasar. La reta habilitó la interna con los todos. Me parece un dato dentro de Cambiemos. Tremendo. Me parece el dato político dentro de la lógica de Cambiemos. De un Rodríguez Larreta que se diferencia, claro, y me parece que busca engordar, busca capitalizar agenda propia y no terminar tributando a la discusión nacional respecto a el ajuste, más ajuste y las malas nuevas que van a venir. Porque no hay buenas nuevas por delante, hay malas nuevas por delante. De hecho, fíjense lo que pasó económicamente. ¿Me puedo tomar la licencia de algunos minutos para contarles lo que fue la economía hoy? En principio el dólar no tuvo gran cosa, Fíjense que terminó bajando un poco después del salto de las últimas 3 jornadas, terminó en 28,19, no hay mucho acá. Sí, la bolsa cayó, hubo un desplome muy fuerte de Tenaris, perdió más del 8%, Tenaris es Techin, ante la perspectiva de que algo pudiera pasar en la causa judicial, efectivamente. Bueno, la construcción y la industria fueron los datos del INDEC de hoy, que dan cuenta de dónde está la economía o dónde estaba ya en junio, ni siquiera el mes pasado, junio, tras el salto y la devaluación de mayo del tipo de cambio, la incertidumbre y la crisis cambiaria. Bueno, fíjense, la construcción cae por primera vez en 17 meses. Se dio muy poquito, 0,1, pero que sirve como ya eslabón para empezar a ver una película que revierte la tendencia que venía trayendo y que había generado muy buen impacto en varios lugares del interior del país, en el conurbano, y que había generado mucha creación de puestos de trabajo de sectores de baja calificación que al conseguir ese empleo dejaban atrás la pobreza y en muchos casos también la indigencia, naturalmente. Se dio 0,1, primer semestre igual, crece todavía 10,9%. Esto es mucho empuje de obra pública y mucho primer trimestre. Y respecto a mayo subió 0,5 de manera desestacionalizada. Tal vez eso le dio algún aire al gobierno para pensar que si vuelve a gastar plata en obra pública y buena parte de la obra que frenó la puede recomponer liberando pagos como comprometió Frigerio, podría dar algún salto en el mes de agosto-septiembre, veremos. Pero la producción industrial se desplomó 8,1 en junio. Este es el peor registro de la era Macri. Nunca Macri tuvo un registro de caída industrial como el que tuvo en el mes de junio de este año. Y fíjense, refinación de petróleo casi 20% abajo. Automotriz 11,8, automotriz que es dentro del rubro industrial uno de los rubros más relevantes, más importantes. Caucho y plástico 11,1, metalmecánica 10,9, textil 10,8, sustancias y productos químicos 10%, tabaco 9,7, alimenticia 5,4, o sea, la industria alimenticia cayó 5,4% en términos interanuales, con un consumo que está cayendo en alimentos y bebidas más del 3%. Bien descriptivo de que finalmente los salarios están perdiendo frente a la inflación y que el poder de compra es menor, no mayor, menor. ¿Qué subió? Industrias metálicas básicas, casi 10%. Único rubro con signo más en la actividad industrial durante el mes de junio. Esta foto estática preocupó mucho hoy en Casa Rosada. Por eso la impronta de darle a Dante Sica un protagonismo mayor, por eso la idea del gobierno de virar en la agenda y la idea de inyectar plata en los sectores más vulnerables para que no solo el estallido social que algunos presagian no suceda, sino que además el consumo repunte un poco y esto sea poco mejor. ¿Qué puede beneficiar a todo esto que ha sido tan magro y que ocurrió en junio?
Bueno, que acá todavía no tenemos el beneficio del dólar a 28, que es un beneficio que va a generar que probablemente la industria textil no importe todo lo que importaba, porque es más caro, y que la industria automotriz, si Brasil repunta, pueda venderle a Brasil lo que no vende acá, y que el fantástico primer semestre ayude al menos a compensar un magro segundo semestre, pero a promediar un año entre los 3 o 4 mejores años de la industria automotriz después del récord de los primeros meses. Ahora, hay un impacto que no está previsto en esto y que seguramente va a venir, que es cómo afecta en el Producto Bruto Interno cualquier investigación vinculada a las empresas constructoras de obra pública. Bueno, fíjate lo que pasó con Techin. Porque vos fíjate, Tenaris empujó la baja a la bolsa. Techin en Brasil está inidónea, se llama. La empresa Techin en Brasil no está reconocida por el Estado para poder hacer obra pública. El problema es que por la participación pública-privada que resolvió el ministro de Transporte, hay obras por muchísimos millones de pesos que involucran a la mayoría de las empresas constructoras de Argentina que van a estar investigadas en toda esta cuestión. Algunas de ellas sin duda. Yo te diría que dentro de lo que va a ser el lavallato argentino si viene, si no son la mayoría, son todas. Está bien, pero vos pondrías el acento en un aspecto no menor, porque efectivamente hay mucha preocupación en electroingeniería de cómo sigue adelante la empresa, porque Lázaro Báez, fíjate, terminó preso, se terminó el imperio, 5.000 empleados, 0, quebró, 2 años. Cristóbal López anda por ahí. Lo que ha ocurrido inclusive, o lo que eventualmente podría suceder con Gerardo Ferreira, es algo parecido. Después, Albanese, el gerente general preso, dejó de salir a buscar 25 millones de dólares para una inversión que tiene que necesariamente hacer. Y acá el ministro Berman ayer ratificó que podría cambiar el contrato con China para que no sea electroingeniería la que participe de la construcción de las represas en Santa Cruz. O sea, efectivamente no es un dato menor el que marcas, porque tal vez el gobierno encuentre una respuesta pública, política a la necesidad de transparencia en la Argentina, pero al mismo tiempo una complicación en términos de cómo reactiva la economía desde el aporte de lo público. ¿No es cierto? Algo más. La semana que viene debe firmarse, si todo sale como dicen en Brasil, el acuerdo finalmente entre Argentina y Brasil para el repase de informaciones. La información que viene de allá no dice que en tal día se pagaron con un bolso. Hay transferencias, hay registros, hay cuentas, hay bancos, hay fechas y hay destinos. Y en ese contexto es difícil suponer que Odebrecht pagaba sola para que todos se beneficiaran. En ese imaginario, ¿cómo queda el gobierno que le retira la licencia a Odebrecht para poder hacer obra pública cuando el resto de las empresas que estaban vinculadas, inclusive en algunos consorcios, continúa operando? Es un desafío importante. Hoy pregunté en el gobierno si efectivamente le iban a quitar alguna obra de electroingeniería. Y la verdad que la respuesta que recibí fue desconcertante. ¿Qué te dijeron? No depende de nosotros, depende de la justicia. Pero ¿cómo no depende de ustedes? Ustedes son los que otorgan la obra, los que pagan. No, bueno, pero necesitamos que lo pida la justicia. Entonces hay un tipo que está preso, que un juez considera que pagó coimas para tener esas obras y el gobierno actual duda en sacarle la obra. Y recordemos, Nacho, que Electroingeniería estaba vinculada en declaraciones en Alberto Cerveró, director de Petrobras, que dijo que había recibido plata para cambiar la operación de Transener, que la tenían vendido un fondo de inversiones americano, lo llamó debido y barata, le dijo, no, se la tenés que vender a Electroingeniería. Y se la vendieron. Hay una causa justamente que está investigando y está muy avanzada, te digo, en breve va a haber novedades, que la tiene el juez Sebastián Ramos. Así que hay que estar atentos a esa causa que vos estás mencionando. ¿Y qué va a pasar con Barata, Paulino? ¿Porque vos lo ves arrepentiéndose? Yo creo que sí. Yo no. Yo creo que sí, y te voy a explicar por qué. Barata estaba muy mal, en muy malos términos después de que salió de la cárcel. Estaba en muy malos términos con Debido, con todo el entorno de Debido. Y tiene una personalidad, me cuentan quienes trabajaron con él, que casi de un déspota. Es un tipo, dice, vos ten en cuenta, es una personalidad que el tipo subió como pudo, como quiso, o en todo caso la vida le dio una oportunidad y ahora no está dispuesto a ir preso. Él tiene una familia, yo sé que porque cuando él sale de la cárcel, yo hablé con él en persona, en Comodoro Pi, y él lo que me contó a mí es que en
en la cárcel se había dedicado a leer mucho, a hacer mucha meditación, mucha yoga, que a él lo había ayudado a pasar esos días. Pero salió, Lourdes. Cuando habló con vos, salió. Estaba recién Estaba salido. empapado de esa alegría de haber salido y de esa sensación de impunidad. Porque no había un chofer que fue llevó cuaderno y dijo, yo llevé a este muchacho a que cobrara bolsos. Bueno, fuerte, ¿no? Muy fuerte. Por eso, pero de ahí a que él quiera hablar, no sé, Nacho. Bueno, será un misterio. Si alguien se quiebra, esto va a ser relevante. Si nadie se quiebra, yo estoy más cerca de la tesis de Gustavo que el optimismo de muchos. Si alguien se quiebra, sí. Si alguien no se quiebra, cuidado, cuidado. Una cosa antes de la pausa. Mañana va a estar en Cañuelas Cristina, sí. Va a estar Hugo Moyano y va a estar Piñanelli, el titular del ESMATA, en un congreso que es un congreso, digamos, de capacitación para 400 operarios del ESMATA, y en ese contexto las clases las van a dar, entre otros, Cristina y el propio Hugo Moyano. El tren fantasma, ¿no? Todo a pedir de Macri es eso. Está bien. El moño se lo pone Durán Barba. Te lo pongo al revés. Está bien lo que vos decís desde la mirada del gobierno. Ahora, también es cierto que eso, al inversor, dice, ¿y qué volumen tiene esto? Claro, y mirá, claro. Balotaje, ¿cómo balotaje? Y mirá, y si la crisis se complica, acá está el máximo referente gremial, porque ningún otro es Moyano, guste o no guste, aunque está más solo, aunque está aislado, aunque no es lo que fue, y perseguido por la justicia. Todo eso es cierto, pero es el empresario que te puede parar un país, te puede hacer lo que hicieron los camioneros en Brasil. ¿Sí? El que te da o no te da gobernabilidad en muchos casos, o que te puede generar una situación muy débil. Y enfrente está la expresidenta, que hasta hoy es la mujer que más mide dentro de todo el colectivo, de toda la oposición, individualmente. Luego, efectivamente, puesta en un balotaje, Durán Barba dice, no pasa el 40, es pan comido. Eso dice Durán Barba. Y yo digo, ¿y Macri cuánto? ¿Llega al 51 y Macri? Hoy hablé con un dirigente del PJ que me decía, mira, esto es a pedir del gobierno. Entonces yo le digo, ¿pero cómo a pedir del gobierno? Si está IEXA, si está Calcaterra. Dice, ¿sabes cuánto medía la semana pasada Cristina en mi sección en provincia de Buenos Aires? Duplicaba Macri. ¿Cómo duplicaba Macri? En imagen positiva, y la imagen negativa la tiene porque hay sectores que no la van a querer nunca, claro. Pero la duplicaba en positiva. La gente está decepcionada con Macri. ¿Sabes cuánto creo que va a medir ahora? Va a caer 5 puntos. Esos 5 puntos son los del balotaje. Quiero mostrarle la expectativa de los empresarios, porque si llega el querido Claudito Suchovicki, vamos a poder hablar con él sobre qué viene para la economía, aunque sea los minutos finales. Fíjense lo que el INDEC reflejó respecto a la encuesta cualitativa con los empresarios industriales. Miren, perspectivas de los empresarios siguen siendo malas, no hay duda. ¿Por qué? 46% anticipa bajas para el tercer trimestre del año, bajas en los niveles de venta y de actividad económica. 41,2% prevé un ritmo estable, 13% un aumento. O sea, menos de 1 de cada 7 prevé que va a aumentar las ventas, 6 de cada 7 o que van a estar estables o que van a mermar. ¿Está bien? Cuando le preguntan a los exportadores, nuevo tipo de cambio, 49% dice no va a haber modificaciones, 33,3% espera una suba, es sustancialmente más relevante y con expectativas muy diferentes a los otros. 1 de cada 3 dice voy a vender más, 17,7% habla igualmente, y pese a un tipo de cambio más favorable, de que va a vender menos, de que va a exportar menos. El otro dato del día en términos económicos, combustible, junio, la venta cayó 0,7, entrega de gasoil cayó 2,3. Esto es menor producción agropecuaria y menor transporte, básicamente. Esto, probablemente, la nafta premium arriba de 40 en muchos lugares del interior, o en 37, 38, 36, incluso en algunos lugares aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Un comentario sobre el tema de las exportaciones. ¿Sabes por qué hay esa negativa de muchos exportadores o empresarios que dicen que no va a exportar a pesar del tipo de cambio? Yo le pregunté a varios, ¿cuál era el precio de tu producto en febrero del 2018? $100. Hubo una desvalorización del 70%. ¿Cuál es el precio del producto hoy? Y te mira como diciendo, ¿de qué me estás hablando? $100. Entonces, si estábamos caros con $100, seguimos estando caros con $100. La diferencia es que en ese contexto él podría ganar más dinero.
en vez de bajar el precio del producto en dólares en función de la especificación de algunos insumos y de la mano de obra y poder vender más. Entonces hay un concepto equivocado en algunos sobre que porque aumentó el dólar vamos a vender más. Si no bajamos el precio, no vendemos. Me dicen que llegó Sucho. Nos vamos a la pausa, ¿te parece? Y después nos metemos de lleno en la parte final. Qué frío que hace. Ay, terrible. Está fresco. Ya venimos, dale. Hay un lugar donde la cultura despierta la imaginación, donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran. Una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. What the fuck? A tiger. Te ofrece el servicio que vos necesitas. Escucha bien. Más de 30 megas de internet para navegar en tu casa sin parar. 100 canales digitales con la mejor programación en HD y en telefonía fija 2.500 minutos libres. Y además, la nueva TV de Telecentro, que es Telecentro Play, donde vos tenés la posibilidad de ver un programa en vivo y rebobinar cuando quiera, disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver películas, series, grabar tu programa favorito y mucho más. Porque vos sabés que todo esto lo podés solicitar llamando al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar, porque sabes que Telecentro te conecta a todo. Impecable, Pau. 1908-1915, 2 años relevantes. En el primero de los casos, ¿qué pasaba? El primero, el del 15. Del 1908. El del 8, el primer superclásico Boca River, ¿eh? Claudito, yo sé que vos en sos el, estudiante, en el Geneser nos ganaba, te voy diciendo, Paulino. Y creo que ahí nos bautizaron que somos los hijos, ¿no? ¿No dicen los de Boca? No. Pero bueno, en el primer superclásico, muy bien, la producción consiguió esa foto. ¡Qué grande! Los jugadores de River. Estábamos en la Boca, ambos. Terrible, pensar que hoy los superclásicos son turistas que vienen especialmente a ver esos partidos. Un partido que no puede los brasileros ni hablar, ¿no? Vos que sabés. Sí, bueno, escuchame, terrible. ahí está la formación de Boca para... Mirá, Bolo, qué rápido. Qué pinta. Mirá, este se parece a Barrio Nuevo, ¿viste? Y lo digo, ¿sabes por qué? Hoy es el día del gastronómico, aprovecho. ¿En serio? Te Un abrazo a los gastronómicos. A todos los gastronómicos. ¿Y en el día del gastronómico le sacaron el PJ a Barrio Nuevo? Sí, tal cual. Vos podés creer, hoy es el día del gastronómico también. Qué bárbaro. Bueno, en 1915 se inauguraba Retiro. Se inauguraba Retiro, que recién terminó en el 2014 de armarse todo, ¿eh? Mirá los años que tardó para terminar. Qué lindo que quedó Retiro con la remodelación, hablando de eso. Constitución también. Constitución también, exactamente. Bueno, Claudio, aunque sea unos minutos agradeciéndote la enorme generosidad. ¿Tenemos un segundo si esto es muy malo por delante? O como me dijiste en radio, mira, cuando la gente piensa que algo va a estar tan mal, tal vez puede jugar a favor. Eso, tal cual, eso. Mira, el mercado, bueno, estoy hablando con Gustavo recién. Finalmente todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con las expectativas. Te lo digo desde el lado del mercado. Si vos esperas algo muy bueno, pero muy bueno, y solo vino bueno, es una desilusión. Nos pasó a muchos también, si querés, al principio de la gestión. Si esperas algo muy malo, pero muy malo, y vino solo malo, es un alivio. Y yo creo que estamos todos preparados. Yo últimamente, y me lo escuchaste muchas veces, y perdona al televidente si ya me lo escuchó, yo creo que muchas veces nosotros actuamos más por exceso de pasado que por visión de futuro. Y como vos viviste un montón de crisis, y
yo más que vos, porque soy más grande, pero vivimos varias crisis, lo que termina pasando es que actúas de acuerdo al reflejo de lo que una vez te pasó. Si una vez te robaron un taxi, es muy difícil que te vuelvas a tomar un taxi por un tiempo. Cuando actuamos de esa manera, pasan dos cosas. Primero, lo del tipo de cambio. Que dice, no, esto explota, yo sé que yo, entonces vamos todos comprando dólares, sacan la plata, etc. Bueno, primer paso que pasó, sucedió y creo que se calmó. El segundo paso es retraer consumo de golpe. Si no vamos por las dudas, no, retraigo consumo, no gasto, pará, etc. Y cuando después la cosa no termina siendo tan complicada, aunque va a ser complicada, obviamente que va a ser complicada, pero todos nos preparamos, el exceso de miedo hace que te prepares, como estás preparado te empieza a quedar ahorro y ahí se reactiva todo de nuevo. Desde que yo tengo uso de razón, obviamente con ganadores y perdedores de todos estos momentos se salieron y en todos los países del mundo. Sé que estamos poco de tiempo, pero déjame expresarte lo que es la volatilidad argentina y a veces nos mareamos y nos ahogamos en un vaso con agua. El dólar más caro de toda la historia argentina, medido, ajustado por inflación neto de la inflación americana, fue en 1975, el Rodrigazo. 76 empieza la plata dulce. En el 77, 2 años después, el dólar más barato de toda la historia. Otro pico, 1982. Lorenzo Sigoy, que apuesta al dólar, pierde. 84, plan austral, un austral valía más que un dólar. 1989, hiperinflación. El segundo dólar más caro de toda la historia, 1991, 2 años después, convertibilidad, el segundo dólar más barato de toda la historia. 2002, 2001. Jorgito, que tiene un poquito más de años que yo, que asiente. 2002, porque la devaluación se dio enero del 2002, primero 1.40, 4 al año, 5 años seguidos con el dólar entre 2.83. A veces el corto plazo nos lleva puesto y lo que en mi época tardaban 5 años, hoy, en la juventud de hoy, eso dura 4 meses, 5 meses. Lo que estás viviendo es un crónico ciclo y como decía, déjame cerrar, como decían los Lelutier, a veces felices lo que pocos esperan porque jamás serán decepcionados, decían ellos. Es un crack el tipo, ¿eh? Está para una charla TED. No. ¿Sabés que te escuchaba y decía, ahora, alguien dijo, la CEO de, creo que Philips, en El Cronista dijo, el problema de Argentina es que no tiene certeza ninguna de las 3 variables más relevantes, ni tasa de interés, ni tasa de inflación, ni tipo de cambio. O sea, no hay una sola variable estable. Es que van de la mano. A esta tasa de interés es imposible. La variable más que está afectando más a las compañías es esta tasa de interés porque corta el financiamiento. Al 40, 50, 60%. Y después un error que cometemos, vos, yo, muchos, es generalizar todo el tiempo en lo que está pasando. 70 kilómetros de Capital Federal, no todos viven la misma variable. Lógico. Hay mucha gente en muchos lugares. Anda a Neuquén, hacer un reportaje a alguien de Neuquén, hacer un reportaje a alguien de Río Negro en el mercado de frutas, hacer un reportaje a alguien de Córdoba que no vivió la parte de la sequía que sí vivió la pampa húmeda o en algún punto. Hacerle el reportaje a... Hay otra estructura. Hacerle a alguien que haya hecho infraestructura, porque yo entiendo que la cosa está peor, pero al mismo tiempo estamos hablando de algunas cosas de infraestructura que se están haciendo que mejora alguna calidad de vida, cloaca, no sé, vías de comunicación, rutas, etcétera. Entonces, depende, toda crisis va a tener, depende de donde te pares. Obviamente, yo no quiero hacerme el demagogo con eso. Una crisis es crisis. Paremos con esto de que una crisis es una oportunidad, porque una crisis es una oportunidad para muy pocos. Bien. Que es lo que tienen la plata para vivir esa crisis. Bien. Crisis es crisis. Y sobre todo para las clases más bajas que lo están viviendo. Y para el asalariado. Y para el asalariado. Porque el ajuste va a pasar por ahí este año. Pero ya lo sabemos todos. El problema es, vos tenés un problema cuando no lo estás esperando. Cuando el problema lo estás esperando, el día que sucede, pasa a ser un alivio. Típico ejemplo, van a devaluar, no vas a ver, van a devaluar, viste el tipo de cambio, viste la balanza comercial, no puede ser que haya tanto, van a devaluaron, listo, ya está. ¿Ahora qué? Bueno, ¿cómo me adapto a este tipo de cambio, etcétera? Insisto con lo mismo, y era a lo que ibas. Obviamente, la variable de ajuste en un momento fueron las tarifas hasta que te quedaste sin energía, después terminó siendo el dólar hasta que te quedaste sin dólares y la balanza comercial te explotó, y ahora el salario va a subir menos. Eso va a generar menos consumo, es la sensación que todos sabemos que va a pasar. Como va a haber menos consumo, va a frenar en algún punto la demanda de dinero, menos inflación, y en otro punto espero también que se controle esa inflación. Y así la economía... Hay un premio Nobel de Economía que se llama Akerlof. Recomiendo mucho su último libro, que es La manipulación de la economía. Brillante. Que él dice que todas las variables económicas son como las colas en el supermercado. Que a la larga, si la dejas solas, se equilibran. Hoy están todas desparejas. Dale 10 minutos y la mirás de arriba y todas se arreglan solas.
En economía pasa lo mismo. Sí, te respondería con Keynes. En el largo plazo estamos todos muertos. Cierre un poco optimista, pero bueno. No. Digo, para matizar. Disfrutemos. Déjame hacer algo. Está muy bien. Gracias, Claudio. Un placer. Impecable, como siempre. Bueno, nos vamos, le ponemos el punto. Gus, gracias por esta visita. No, por favor, es un gusto. Alguien dijo que Lula no podría ser candidato, pero ¿vos crees que Lula es candidato en Brasil? No, yo no creo que Lula es candidato. No, de ninguna manera. La semana que viene igual la Corte Suprema debe analizar si lo libera o no. Y la defensa de Lula está evaluando retirar ese pedido porque junto con él puede venir la inegibilidad de Lula. Así que atentos que la semana que viene va a haber noticias. Y las vamos a contar aquí contigo, claro. Por supuesto. Pidieron los fiscales elevar a juicio otra causa en el tema Cristina. Sí, complica la situación de Cristina. Pedido de elevación en la causa Los Sauces, donde está procesada Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia, los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. Esto es por asociación ilícita, lavado de activos y dádivas. Ni más ni menos. Qué precisión tiene la DOC hoy. Hablamos mañana, Nacho, lo del ajuste en el correo. Se viene un ajuste en el correo argentino. Como venimos anticipando. O sea, otro de los tantos anticipos. Nacho trae malas noticias últimamente. Aciertan todo, que me tienen un número, los tres para ganar. Llega Clara, llega ya Clara. las cosas. Mañana cae en vivo. Cae en vivo. Cae en vivo, así que no nos podemos perder música y una representante de la Liga de la Leche para hablar de la Semana Mundial de la Lactancia. Y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Chau, hasta mañana, pásenlo lindo, disfruten. Se quedan con Clara. Another one in the basket.